Buenos días, muchachos. El día de hoy, continuando con los temas en el curso de anatomía, vamos a hablar sobre las infecciones de transmisión sexual. Ahora, profesor, ustedes de repente han, han, han escuchado, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué usted habla de infecciones y ahora no de enfermedades? Y se los explico. Mire, la OMS cambió el término de enfermedades por infecciones por el simple hecho de que en este grupo hay enfermedades, perdón, hay infecciones en la cual no aparecen los síntomas. O sea, hay personas en este grupo de infecciones en la cual tienen el virus, tienen la bacteria, tienen el hongo, pero no manifiestan síntomas en un inicio. ¿No? Entonces, cuando hablamos de enfermedad es otra cosa, pues una enfermedad es donde hay síntomas característicos propios de la enfermedad y que aparecen apenas el organismo ingresa al cuerpo, ¿no? Pero en el caso de las infecciones de transmisión sexual, por eso se le cambió el nombre de enfermedad por infección, porque tú vas a ver a muchas personas sanas, pero tienen el virus y tienen la bacteria en su sangre, ¿sí? Y no desarrollan síntomas. Entonces, no hay forma como detectar, por eso se habla de los asintomáticos. Entonces, cuando ya hay patologías en la cual hay personas que no desarrollan síntomas, entonces ahí aparece la palabra asintomático, pero no significa que tenga el virus y que pueda contagiar. Entonces, con todo lo que estamos viviendo y ustedes ven en los medios de comunicación y hablan del COVID, hablan de los asintomáticos, ven personas sanas, ¿no? Aparentemente, pero tienen la infección y de esa manera siguen contagiando, ¿no? Entonces, por eso la OMS cambió para algunas patologías, cambiarlas, debe diferenciarlas, colocarles a una enfermedad y a otras infecciones. Entonces, en las infecciones vamos a ver justamente ese grupo de personas que son los asintomáticos, ¿ya? Entonces, por eso ese fue el cambio, ¿ya? La OMS decidió cambiar. ¿Qué es una ITS o ETS que era llamada antiguamente? Son infecciones producidas por bacterias, hongos, virus o parásitos que afectan principalmente a los órganos sexuales y reproductivos. ¿Ya? Esa es la definición eh, de lo que es una ITS. ¿Ya? Entonces son o sea, en este grupo de las ITS, el agente causal son varios, pues. Puede ser bacterias, hongos, virus, como lo menciona ahí, y se manifiesta principalmente en los órganos sexuales y reproductivos, principalmente, ¿ya? Ahora, ¿cómo se transmite, cómo se contagia? Ahí lo menciona, por fluidos, a través de la sangre, a través del semen, a través de los fluidos vaginales y a través, y en un muy poco porcentaje, por la saliva, ¿sí? También por el contacto con las mucosas genitales, por ejemplo, la boca, el recto, durante el contacto sexual entre la persona infectada y la otra sana. ¿Sí? Entonces, esas son las formas de contagio. También, cuando hablo de fluidos, pues contacto sangre-sangre, pues que puede ser, por ejemplo, compartir jeringas, ¿no? O utilizar, por ejemplo, instrumental quirúrgico contaminado, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso podría conllevar al contagio de una ITS. ¿Sí? Listo. O sea, o sea, se manifiesta en los órganos sexuales y reproductivos, pero la forma de contagio no solamente es la parte sexual, ¿no? Incluye, por ejemplo, compartir las transfusiones de sangre. Es un otro ejemplo, ahí no hay actividad sexual, ¿no? Pero si una persona con VIH, ahora, cuando uno dona sangre, te hacen una serie de preguntas y obviamente para indagar si una persona tiene una ITS. Las personas que por lo general tienen ITS no pueden donar sangre, ¿no? Porque de una manera podría transmitir la infección a la otra persona que va a recibir la sangre, el donante, ¿no? El que va a recibir la sangre, ¿sí? Eh, Dice, ¿por qué mejor hablar de ITS y no de ETS o venerea? Porque dice, puede haber infección sin síntomas y hay transmisión, lo que les venía diciendo. O sea, la persona puede estar infectada por el virus, bacteria, hongo o parásito, pero no hay síntomas, pero sí transmite ¿no? Transmite el agente patógeno, ¿no? Eh,
La siguiente pregunta dice, ¿puede transmitirse fuera del contacto sexual? Claro que sí. Por ejemplo, una madre embarazada puede transmitirle la infección al hijo por vía parenteral. Sí, es muy probable que una persona puede darse, y es un alto porcentaje que una persona embarazada con VIH, el hijo también salga con este tipo de problema. ¿Sí? Eh, ¿Quiénes están más propensos a este tipo de enfermedades? Pues las personas que tienen una vida sexual muy activa, ¿no? No usan medidas de protección, practican la promiscuidad, tienen parejas, no tienen una pareja estable, ¿no? Realizan la actividad sexual de manera constante. Entonces, y esto no tiene nada que ver con el grupo social, de la clase alta, clase baja, no tiene que ver con el sexo, no tiene que ver con la raza y la etnia. Eso no influye. Se presenta en cualquier extracto social, en cualquier tipo de raza, ¿no? Y hombre o mujeres. ¿Sí? Un solo contacto sexual con alguien infectado y sin protección es suficiente para la transmisión de una ETS. Claro que sí. Claro que sí. ¿Sí? Ahora, profesor, ¿cuáles son las ITS? Bueno, ahí lo ven en la pantalla, ¿no? La podemos agrupar en el grupo de las ITS que son curables y de las otras ITS que no son curables. Yo te expliqué cuando hablamos, por ejemplo, de los virus, que los virus no se les puede matar porque no son seres vivos y no hay medicamento pues que desintegre a un virus o lo desaparezca, no hay. Los virus o se quedan de por vida en tu cuerpo o hay virus que también son temporales nada más y se desintegran por sí solos. No es que haya medicamento que lo mate, no, que lo desaparezca, no hay. ¿Sí? Entonces, se podría decir ITS que son curables y no curables. Por ejemplo, si tú coges, por ejemplo, una ITS por virus, ya no te vas a curar. O sea, no puedes decir yo me he curado, por ejemplo, del papiloma humano. Eso es mentira, porque el virus está en tu cuerpo. Ahora, que no tengas síntomas no significa que te has curado. Está inactivo el virus ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso del virus del papiloma, hay virus que son temporales, como el COVID, por ejemplo. Son 20 días y ahí se desaparece. ¿No? O no significa que ya entró el virus, ya se queda de por vida con el virus y no, desaparece. Pero hay virus que entran a tu cuerpo y no desaparece, se quedan toda la vida. Y estas personas tienen que tomar medicamentos para que este virus esté tranquilito ahí y no genere problemas. Entonces, dentro del grupo de las ITS que son curables, por ejemplo, las causadas por bacterias, las causadas por hongos, las causadas por protozoarios o y parásitos, ¿no? Por ejemplo, eh, causadas por bacterias. ¿Quiénes son, profesor? La sífilis, la gonorrea, la uretritis, cervicitis, el linfogranuloma venéreo, el chancroide, el granuloma inguinal. Son causados por bacterias. Por hongos, nosotros vimos la candidiasis. La candidiasis es una infección por hongo que puede estar en varias zonas, en boca, ¿no? Y si está en los genitales, por ejemplo, en la mujer, es candidiasis vaginal, ¿sí? Entonces, está dentro del grupo de las ITS, causados por protozoarios, por ejemplo, la tricomoniasis vaginalis es causado por un protozoario, causado por un ectoparásito. Por ejemplo, usted ha escuchado, por ejemplo, de las ladillas. Las ladillas son una especie de piojo que vive en el vello púbico. Así como tenemos a veces, está la pediculosis causada por el piojo que está en el cuero cabelludo, en el vello púbico, también aparece un parásito, un ectoparásito, que son las ladillas. Y la ladilla es una ITS, muchachos, si no lo sabían. ¿Sí? Entonces, están dentro de este grupo. Entonces, esto es a manera general de todas las enfermedades causadas por bacterias, hongo, protozoarios y nos faltan de los no curables, pues, que son los virus. Por ejemplo, el VIH-Sida está en este grupo, ¿no? Está, por ejemplo, el virus del papiloma humano.
el herpes genital de tipo 2, ¿no? Entonces, esos sí son causados por virus, ¿ya? Entonces, la hepatitis B, ¿no? La hepatitis B también es considerada una ITS y es causado por un virus, ¿no? Entonces, están dentro de ese grupo de las ITS. Ya, muchachos, tienes que diferenciar esto, ¿sí? Sí. Miren, acá pues hablan sobre las ITS, pues, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual, muchachos, si hacemos un análisis global por países, mira, por continentes, está bien diseminado, ¿no? O sea, por ejemplo, miren, en todo lo que es América, mira, lo rojo pintado de rojo significa que está ampliamente distribuido. Hay altos índices de personas con infección de transmisión sexual. Miren, ¿no? Entonces, y eso no solamente es en América, en Europa. O sea, es algo pandémico, ¿no? O sea, no es una enfermedad infecto-contagiosa tan agresiva como el COVID, pero silenciosamente muchas personas están pues con este tipo de infecciones, ¿no? Y se ha generalizado, ¿no? Entonces, esto muestra pues que no hay una verdadera educación sexual, porque si hubiera una buena educación sexual, esto no estaría tan pues ampliamente distribuido, ¿no? Miren, y esto de acá muestra claramente, esta imagen que ustedes observan acá, muestra claramente de que en la mayoría de las infecciones de transmisión sexual, miren, este es un iceberg, ¿no? Como lo ven en el, ¿no? ¿no? Un iceberg, y como ven en el mar, usted ve solamente la cornisa, la parte superior, pero la mayor parte que no se ve está dentro del agua, ¿sí o no? Entonces, si te das cuenta, si tú comparas los sintomáticos con los asintomáticos, ¿quién es mayor? Los asintomáticos. O sea, dentro del grupo de las infecciones de transmisión sexual, de todas las enfermedades que hemos visto, la mayor parte de todas de estas infecciones son asintomáticas, ¿sí? Y la menor parte en hombres y mujeres. O sea, se podría decir de que, por ejemplo, en todo el Perú, ¿no? En todo el Perú, todas las personas que tienen ITS, sea hombres y mujeres, ¿no? Independientemente del sexo, el mayor porcentaje de esa población con ITS son asintomáticos. Por ejemplo, un 80-20. El 80 son asintomáticos y el 20% son sintomáticos, para que veas. Por eso no lleva el término de enfermedad, pues, no lleva esa definición, porque no es una enfermedad, porque una enfermedad aparece, el agente patógeno entra y empieza a desarrollar los síntomas. En cambio, acá no. Entra el virus y es muy probable que el virus, bacterias, no genere nada en ti, no genera síntomas, pero está dentro de tu cuerpo. ¿Sí? Entonces hablamos, y ese es el problema. Por eso la OMS, para diferenciarla de las enfermedades, utilizó la definición de infecciones. ¿Ya? ¿Qué factores te predisponen para las ITS? Entonces eh, hay muchos factores. Dice, miren la pregunta acá en la imagen. ¿Qué tengo? Una ITS, pero si el chico era muy limpio y tenía muy buena pinta, ¿no? O sea, se hace referencia a la pareja con la que estuvo, pues, ¿no? Y a ella le está dando el diagnóstico de que tiene una ITS. Entonces, ¿qué factores te predisponen? ¿Qué factores te ponen en riesgo para contraer una ITS? Hay varios. Factores biológicos, factores sociales y culturales y factores conducta. Vamos a analizar cada uno de ellos. Por ejemplo, los factores biológicos. A ver, para que tú puedas coger una ITS, ¿qué factor biológico? Pues que estás, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia. En la etapa de la adolescencia significa pues que estás en la etapa de descubrimiento y ves y empieza a surgir unas energías llamada líbido, ¿no? Es como una sensación, ¿no? Un deseo sexual, un impulso sexual que es normal en el desarrollo del hombre, y tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Ese impulso sexual. Entonces hay un descubrimiento interno, estás en proceso de adquirir el proceso de maduración sexual. Entonces, eso es un riesgo, por ejemplo, ¿no? Porque estás con toda la etapa de maduración
biológica reproductiva. O sea, una persona, un adolescente ya está eyaculando, ¿no? Ya está biológicamente apto para procrear. Igualmente la mujer ya está ovulando, biológicamente está apta, pero no está socialmente preparado y preparada, ¿no? Porque tener relaciones sexuales conlleva a tener muchos riesgos, ¿no? Uno de estos riesgos son las ITS y otro riesgo es, por ejemplo, los embarazos no deseados, embarazos en adolescentes, ¿no? Eso perjudica, ¿no? Entonces, esas son las observaciones que uno debe tener cuidado. Ahora, ¿por qué dentro de los factores biológicos está la edad? Porque están en una etapa de curiosidad y a veces no miden las consecuencias. Entonces, empiezan a asumir actividades, a realizar actividades debido a la falta poca de información, ¿no? Y a veces cometen errores o con las personas indicadas y se pueden contraer una infección, pues, ¿no? Y como te digo, como son asintomáticos y como la imagen lo recalca acá, ¿no? La señorita le dice, pero si era un chico sano, saludable, ¿cómo se contagió? ¿Me entiendes? Porque son asintomáticos. Ahora, ¿qué otro factor biológico te predispone? A ver, eh, el sistema inmunológico, pues, ¿no? Si una persona tiene, por ejemplo, un sistema inmunológico muy débil, ¿no? Entonces eres susceptible a cualquier tipo de infección, ¿no? Entonces son muchos factores biológicos que influyen a adquirir. ¿Qué factores conductuales, por ejemplo? El tener relaciones, por ejemplo, sin protección, ¿no? O sea, no utilizar el preservativo, por ejemplo, eh, mm, no, a ver, una manera conductual, por ejemplo, eh, muy aparte de no usar los preservativos, podría ser, por ejemplo, la promiscuidad, ¿no? No tener una pareja estable. Tiene pareja por acá, pareja por allá, y tiene relaciones sexuales con todas ellas y puede con todos ellos o con todos ellas, dependiendo del sexo, y esto genera una propagación de la infección. Y así se va contagiando. Peor si no lo hace con protección. Factores sociales, por ejemplo, ¿no? Eh, Dentro de los factores sociales, por ejemplo, la gente pobre. ¿Por qué? La gente pobre, muchachos, la gente que no tiene muchos recursos económicos, tiene carencias en educación. Y sobre todo este tipo de información de las ITS, de repente ustedes tendrán el privilegio en estas épocas, ¿no? De repente ustedes, esta información yo, por ejemplo, yo no la recibí cuando era estudiante. Ustedes tienen una ventaja de saber a qué es lo que se expone, pues, ¿no? ¿No? Cuando uno eh, ¿no? Va, por ejemplo, por primera vez a tener una actividad sexual, ¿no? Que es un proceso, una actividad normal, muchachos, pero hay que estar preparados, ¿no? En el momento adecuado y con la información debida, porque hay consecuencias, ¿no? O sea, puede haber consecuencias desagradables, como por ejemplo aquí una ITS, o consecuencias, por ejemplo, que ya no tiene solución en el momento. Puedes, por ejemplo, ¿no? tener un hijo a una edad temprana y solamente por no informarte, ¿no? Y no informarte y a veces pues no hay una educación. Ustedes, por ejemplo, están recibiendo esta educación. Yo sé que a muchos esto le va a servir, saber más adelante realmente a qué se exponen, ¿no? Entonces, eso sería un factor, ¿no? La falta de una educación sexual. Otra cosa, por ejemplo, eh, ustedes saben, y que es una realidad, de que la promiscuidad, como hemos dicho, es un factor que habíamos mencionado anteriormente, pero ustedes saben que es una realidad que hay los homosexuales y las personas transgéneros, ¿no? Que aquellos que optan por, ¿no? Eh, biológicamente, ¿no? Ser, ¿cómo se dice? El aparato genital masculino, por ejemplo, ¿no? Por una intervención quirúrgica, lo convierte en un aparato reproductor femenino, solamente, pero ahora, genéticamente, pues, ustedes saben que son varones o mujeres, ¿no? Dependiendo del caso. Pero es una realidad, ¿no? Ahora, se dice que los homosexuales, ahora, hablar de homosexualidad es un tema amplio, pero la homosexualidad es tener relaciones con las personas del mismo sexo,
¿no? Acá ya hay una serie de criterios religiosos, ¿no? De la sociedad, si acepta o no, ¿no? Y ustedes saben que esto es un tema controversial todavía, ¿no? Pero es una realidad que se observa y se dice de que la población homosexual es una de las personas, como hay mucha promiscuidad, podría ser una fuente principal de contagio, pero ojo, la promiscuidad no tiene nada que ver tampoco mucho con que si es homosexual o no. Esto se presenta en personas, por ejemplo, en relaciones heterosexuales, ¿no? En hombre y mujer. O sea, como se dice, las ITS no tiene nada que ver con la edad, no tiene que ver con la raza, ¿no? O sea, no distingue géneros tampoco, ¿sí? O sea, así se ve en los homosexuales, también se ve en los heterosexuales. O sea, eso es así, ¿no? Pero es un riesgo también, es un riesgo. Entonces, muchachos, las ITS son amplias, como puedes ver, ¿no? Vamos a ir hablando en unas próximas sesiones de las principales, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de la sífilis, vamos a hablar, por ejemplo, de la gonorrea, del virus del papiloma humano, que ha incrementado notablemente en el país. Vamos a hablar del VIH, ¿no? Entonces podemos hablar así, de las principales. Definitivamente el tiempo no nos va a dar para hablar de todos, pero es importante que sepas qué infecciones, perdón, están dentro de este grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos han escuchado de la hepatitis B y ustedes pensaban que la hepatitis B no era una ITS, y sí es una ITS, es una infección de transmisión sexual, muchachos. ¿Sí? O sea, por actividad sexual se puede contraer la hepatitis B también, por ejemplo, ¿no? Como también por las otras formas, ¿no? Contacto, sangre y fluidos. ¿Ya, muchachos? Entonces, esta es la primera parte de esta clase.